Buen día, profesor y compañeros. Les vamos a presentar el tema obligaciones de las personas morales. Nuestro equipo se llama Contadores y está integrado por su servidora Juliana Hernández Covarrubias y por mi compañero Wilfred Mayol Cuevas Wilhelm. La determinación del impuesto del ejercicio y de los pagos provisionales permite a las personas morales calcular y pagar correctamente el impuesto sobre la renta conforme a la ley del impuesto sobre la renta. Estos cálculos ayudan a cumplir con las obligaciones fiscales y mantener un adecuado control financiero. Determinación del impuesto del ejercicio para las personas morales. El fundamento del cálculo lo encontramos en el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Primero debemos calcular la utilidad fiscal. Esta representa la ganancia operativa del año en curso y la calculamos comenzando con los ingresos acumulables menos las deducciones autorizadas y restando la PTU. Posteriormente, si tenemos pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, las restamos a la utilidad fiscal y obtenemos el resultado fiscal, que es la base gravable definitiva sobre la cual se calcula el impuesto sobre la renta. En el caso de no tener pérdidas históricas, la utilidad fiscal y el resultado fiscal serán iguales. Por ejemplo, una empresa tiene ingresos acumulables por 9 millones y deducciones por 5 millones, con una PTU de 1 millón. Su utilidad fiscal es de 3 millones, pero trae una pérdida fiscal del año anterior por 2 millones. Cuando la restamos, su resultado fiscal es de 1 millón. Veamos los conceptos. Disminución de la PTU deducible efectivamente pagada. La participación de los trabajadores en las utilidades no es un gasto operativo, es decir, no es una deducción autorizada. Según el artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la PTU es una disminución constitucional de la base gravable. Para que proceda, es importante que se haya pagado efectivamente en el ejercicio. Esto es generalmente en el mes de mayo. Por ejemplo, en mayo del 2026, la empresa pagó 1 millón de PTU generada en el 2025. Este millón se resta directamente de los ingresos acumulables de 2026 para llegar a la utilidad fiscal del 2026. Amortización de pérdidas fiscales de ejercicios anteriores. El Estado reconoce que los negocios pasan por ciclos negativos. La pérdida fiscal ocurre cuando las deducciones superan a los ingresos. El artículo 57 permite amortizar esta pérdida contra las utilidades fiscales de los 10 ejercicios siguientes, pero es obligatorio actualizar la pérdida con la inflación usando el INPC para no perder valor económico. Por ejemplo, en el 2023 la empresa perdió 3 millones. En 2026 tiene utilidad. Esos 3 millones de 2023 se actualizan por inflación. Por ejemplo, se actualizan a 3.3 millones y ese monto se resta de la utilidad fiscal del 2026. Acreditamiento de impuesto sobre la renta pagado en pagos provisionales y otro impuesto sobre la renta. La empresa adelantó dinero al SAT durante los 12 meses mediante los pagos provisionales. Ese dinero se considera un crédito a favor. De la misma forma, si los bancos le retuvieron impuestos sobre la renta por intereses ganados, también se acredita del impuesto anual calculado. Ejemplo, el impuesto sobre la renta anual calculado dio 1 millón de pesos. La empresa con los recibos de sus pagos provisionales de enero a diciembre suban 500,000. El banco le retuvo 50,000. Por lo tanto, ambos conceptos se restan del millón calculado. Impuesto sobre la renta del ejercicio a pagar o a favor. Es el saldo final de la conciliación. Si el impuesto del año, 30% sobre el resultado fiscal, es mayor a los anticipos entregados, hay impuesto sobre la renta a cargo, es decir, se debe pagar al SAT. Si los pagos provisionales fueron mayores, hay saldo a favor, que puede ser sujeto a devolución o compensación. Por el otro lado, vemos un ejemplo de la determinación del resultado del ejercicio y del impuesto. Por ejemplo, veamos una tabla de determinación del resultado del ejercicio y del impuesto. Empezamos con los ingresos acumulables del ejercicio, 12 millones. Se restan las deducciones autorizadas, 5 millones. PTU pagada en el ejercicio,
1 millón. Eso nos da una utilidad fiscal de 6 millones. Después restamos las pérdidas fiscales autorizadas de ejercicios anteriores. Recordemos que deben estar actualizadas. 2 millones. El resultado fiscal sería de 4 millones. Eso se multiplica por la tasa del impuesto sobre la renta del 30% y nos daría el impuesto sobre la renta causado del ejercicio con 1.2 millones. Suponemos que se hicieron pagos provisionales por 800,000 pesos y de impuestos sobre la renta retenido por instituciones financieras fueron 200,000 pesos. Esto nos da como resultado un impuesto sobre la renta a cargo de 200,000 pesos. Determinación de los pagos provisionales para personas morales. ¿Qué son? Son pagos mensuales que realizan las personas morales como anticipo del ICR anual. Su fundamento legal se encuentra en los artículos 9 y 14 de la Ley de ICR. El resultado fiscal es la base sobre el cual se calcula el ICR anual. Y aquí tenemos en la diapositiva la fórmula que nos dice que los ingresos acumulables menos las deducciones autorizadas menos el PTU pagada es igual a la utilidad fiscal. A esa utilidad se le restan las pérdidas fiscales y eso nos da el resultado fiscal. A ese resultado fiscal se le aplica una tasa del 30%. ¿Qué son los pagos provisionales? Son pagos mensuales a cuenta del ICR anual. Estos se calculan con base en los ingresos nominales, el coeficiente de utilidad, el PTU, las pérdidas fiscales y las retenciones y pagos anteriores. ¿Qué son los ingresos nominales? Son los ingresos acumulables sin considerar el ajuste anual por inflación acumulable. ¿Qué es el coeficiente de utilidad? Es el porcentaje de utilidad histórica de la empresa. La utilidad para pago provisional se obtiene multiplicando los ingresos nominales acumulados por el coeficiente de utilidad. Aplicación de PTU y pérdidas. A la utilidad para pago provisional se le disminuye la PTU pagada y las pérdidas fiscales actualizadas. Determinación del pago provisional. Para calcular el pago provisional, a los ingresos nominales acumulados le vamos a multiplicar el coeficiente de utilidad. Esto nos va a dar el igual a la utilidad estimada. A esa utilidad le vamos a restar las PTU y las pérdidas fiscales. Esa cantidad va a ser la base del pago provisional. Y al tener esa base del pago provisional, lo vamos a multiplicar por el 30% del ICR. Ese resultado nos va a determinar la cantidad a pagar. Aquí tenemos un ejemplo práctico de cómo determinar el pago provisional. Nos dice aquí que nuestros ingresos acumulados son de 5 millones de pesos. Eso lo vamos a multiplicar por el coeficiente que es el punto 20. Nos da una utilidad estimada de 1 millón de pesos. A ese millón de pesos le vamos a restar las pérdidas fiscales que fueron 200,000 pesos. Nos da una utilidad base de 800,000. Estos 800,000, el 30% de ICR que corresponde son 240,000 pesos. A ese dinero le vamos a restar los pagos anteriores que fueron 120,000 pesos y nuestro total de ICR a pagar serían 120,000 pesos. ¿Cuáles son las fechas de pago para los pagos provisionales? Los pagos provisionales se presentan a más tardar el día 17 del mes siguiente. Conclusión. El cálculo del ICR anual y de los pagos provisionales es importante para que las personas morales cumplan oportunamente con sus impuestos. Además, permite conocer el impuesto real a pagar y evitar adeudos fiscales al final del ejercicio. Gracias por ver nuestra presentación.